Bueno chicos, vamos a continuar con los videos. Ahora este video es relacionado con el armado del sistema mínimo y cómo vamos a comprobarlo. Bueno, una vez que ya lo ensamblaron, ya lo cablearon, ya pusieron todo lo relacionado con el bus de datos que va hacia la tarjeta, el bus de direcciones que va hacia la tarjeta, el bus de control que va hacia la tarjeta y obviamente todos los buses de control, de direcciones y de datos que están dentro del PROT, así como los integrados relacionados con el control, que son la NAN, el 125 y el 138. Y los dispositivos de memoria, que es la memoria RAM, la memoria ROM, y los dispositivos que son de control de los buses tanto internos como externos, de lo que es el bus de datos y el bus de direcciones. Perdón, bus de datos y bus de direcciones. Bueno, la intención de este video es orientarlos sobre algunas pruebas básicas elementales una vez que ya terminaron de ensamblar en el proto. Ya verificaron que los cables no tienen, que tienen continuidad y que no tienen corto con algún otro cable vecino, ¿sale? Esto es meramente cuando ya hicieron esta prueba. Si no están seguros de haber comprobado continuidad y cortos, entonces esta prueba puede que no funcione adecuadamente. ¿Sale? Pero bueno, vamos a empezar retirando todos los componentes. En realidad no necesitamos todos los componentes. Vamos a ir paso por paso y vamos a probar primeramente la NAND que funge como parte principal de habilitaciones. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar. Primeramente el puerto de control va a tener un cable plano hacia la tarjeta. ¿Sale? Ese ya el acomodo lo vamos a ir viendo de acuerdo al diseño de la tarjeta, si la compraron o si la diseñaron. También tenemos lo que es el bus de direcciones y de datos que van hacia la tarjeta. Todos estos se hacen con conector cable plano y con el conector doble que se va a ponchar. Bueno, vamos a comenzar con la prueba de run stop. Run stop en realidad para nosotros es correr o parar o detener, ¿sí? Entonces, bueno, desde la tarjeta vamos a mandar nosotros un 1 o un 0 y nos dice, si es un 1, entonces es correr, significa que quiero correr un programa o ejecutar un programa. Y si desde la tarjeta le pongo un 0, entonces significa que es parar o detener. ¿Qué significa? Que el micro dejará de ejecutar instrucciones o un programa como lo quieran interpretar. Entonces vamos a seguir. ¿Qué sucede si yo le pongo un 1? Dice que va a correr. Entonces, si le pongo un 1, esta NAND, que sí va a estar conectada en el proto, a su salida va a tener una función de NOT. Por lo tanto, si yo le pongo un 1, va a tener un 0. Y ese 0 se va a ver reflejado en el U5, ¿sí? Que son 245, que es la parte de datos. ¿Sí? Funge como buffer de datos, del bus de datos. Entonces, lo estoy habilitando. Si sigo la línea, voy a ver que también habilito el U5, que también está conectado a la parte alta del bus de direcciones. Y también a su vez está conectado a Output Enable del latch, que está conectado al bus de datos o al bus de direcciones. Recuerden que este micro tiene multiplexado el puerto 0 para datos y direcciones. ¿Sale? Entonces, aquí es donde queda claro. Si yo le pongo un 1, quiere decir que lo niego. En el proto va a haber un 0 y quiere decir que estoy habilitando los integrados que tienen que ver con el direccionamiento de la memoria. ¿Sale? Entonces, bueno. ¿Qué sucede si yo le pongo un 0 desde la tarjeta? Ah, pues si le pongo un 0, entonces la NAND funciona como NOT, entonces lo niega y si se dan cuenta le estoy poniendo un 1 a todos los habilitadores y como los habilitadores son negados, pues entonces dejan de funcionar. ¿Qué significa? Pues que por más que le lleguen datos, por más que le lleguen señales, pues no le van a hacer caso, ¿sí? Y en ese momento estamos diciendo que estamos inhabilitando las señales que generan control hacia las memorias y por lo tanto se dice, entre comillas, que el micro dejó de ejecutar. En realidad no sucede eso, pero bueno, más adelante se va a explicar en las materias, en clases, cómo es que sucede. Pero por lo pronto nos vamos a quedar con esta idea. Si pongo un 1, el micro comienza a correr. Y si pongo un 0,
en micro para. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a ver qué sucede con la prueba de reset. La prueba de reset, nuevamente del puerto de control, va a ir una línea que funge como not stanan. Y si yo le pongo un 1, entonces el micro entra en estado de función normal. O sea, va a estar listo para ejecutar un programa. ¿Estás de acuerdo? Entonces, esto va a funcionar si yo le pongo correr en la función de run stop. Pero si está corriendo y yo le pongo reset en 1, entonces la not la niega y en ese momento el reset que es del micro, observan que es positivo, ¿verdad? Entonces significa que si yo le pongo un 0, no está en la función de reset y por lo tanto el micro está funcionando. ¿Estás de acuerdo? Si yo le pongo un 0 a reset, entonces ¿qué sucede? Lo niega y le pone un 1 y entonces en ese momento, ¡pum!, el micro se reinicia. ¿Sale? Entonces otra vez, si yo le pongo un 1, está ejecutando el micro, comienza a ejecutar código. Aquí está. Y si yo le pongo un 0, el micro se va a reinicio. Muy bien. Vamos a ver qué otra señal. Ahora vamos a probar la señal de ALE, que ALE es Address Latch Enable, que significa el habilitador del latch de direcciones. Ah, quiere decir que hay que recordar que este latch me sirve. ¿Por qué? Porque el micro en un momento utiliza este puerto 0 como datos o como dirección. Entonces, cuando el micro sabe que va a ir por una dirección, tanto de ROM como de RAM, entonces esta señal me sirve para habilitar este latch. Vamos a ver cómo funciona. Nos dice que con un 1 se habilita la dirección baja de la A0 a la A7. Y si le pongo, bueno, aquí tendrá que ser un 0, hay un error aquí de edición. Si le pongo un 0, pues no lo habilita. ¿Vale? Vamos a ver. Quiere decir entonces que si yo tengo un dato XX en el bus de datos del micro y el latch enable está en 0, aquí observen que latch enable se habilita con 1. Entonces, si tengo un 0, no lo habilita el latch. Quiere decir que por más que tenga un dato XX cualquiera, nunca va a pasar a las salidas. Por lo tanto, aquí puedo tener un dato YY, o sea, puedo tener un dato distinto. Pero, ¿qué va a suceder cuando le pongo un 1? Vamos a poner un 1, ¿sale, vale? Desde la terminal 30, recuerden que el micro no está conectado. Desde la terminal 30 de su proto, o sea, en la terminal 30 donde haya quedado ahí puesto su proto, van a poner un 1, ¿sí? Se va a ver reflejado en la terminal 11 del latch enable, ¿sale, vale? Recuerden que ahorita los integrados no están. Entonces, si yo le pongo directamente aquí un 1, entonces habilito el latch enable. Eso quiere decir que está listo para que el dato que esté aquí en el bus de datos del micro se haga presente en el latch enable. Es un flip-flop al final de cuentas. ¿Ya está? Vamos a suponer que en el bus de datos hay un 0 y cuando el latch enable esté presente, pues el bus de datos se hace presente a la salida. Acuérdense el flip-flop, ¿sale? Si yo pongo un dato en la entrada D y le doy clock, que sería como el latch enable, en ese momento se hace presente a la salida en Q, ¿sale? Es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué sucede cuando regreso al latch enable? Ah, si lo regreso a inhabilitado, quiere decir que entonces, por más que tenga otro dato aquí, distinto, porque es el bus de datos o de direcciones, el HEnable ya no lo deja pasar, ¿sale? Y por lo tanto, aquí se va a quedar almacenado el dato anterior, que el dato anterior fue un 0. Recuerden que es un ejemplo, ¿sale? Entonces, si yo tengo un 0 o cualquier otro dato y el HEnable está habilitado, entonces se graba. Si yo regreso a 0, pues el dato ya no se graba. O sea, ya no voy a ejecutarlo. Si quieren hacer esta prueba funcional, lo pueden hacer. Entonces, conectan el latch, ¿sí? Y la prueba sería con poner un 0 y un 1 en el latch enable. Y aquí pueden grabar puros ceros y puros unos. ¿Sale, vale? Recuerden que afortunadamente todos los demás componentes no están. Entonces nada más ponen en todos los puertos, en todas estas terminales, le ponen 0 y entonces dan el pulso de grabar, ¿sí? Y listo, y se graba, ¿verdad? Lo mismo pueden hacer para grabar unos, ¿sale? Bueno,
Ok, ahora vamos a probar lo que se llama PSEN y RD. PSEN es Program Sequence Enable, que significa habilitador de secuencia de programa. Esta terminal es súper importante porque esta terminal me dice que el micro está leyendo la ROM, porque recuerden que el programa se encuentra en la ROM, ¿sale? Entonces, y la terminal RD es para la memoria RAM. Recuerden que es un micro y él sí entiende entre RAM y ROM. Pero para nuestro sistema mínimo, la RAM y la ROM, pues prácticamente es lo mismo, ¿sale? En la forma en que lo estamos ensamblando. Bien, vamos a ver. Lo que primero nos dice es que si PCN, aquí dice que se habilita en bajo, necesita, cuando quiere leer la ROM, el micro va a generar un cero. Vean esta NAND, aquí le llega un cero. Como está leyendo la ROM, pues el read, que también está en cero, o sea, va a generar una señal en salida en cero, pues lo va a poner en uno porque no quiere leer la RAM, quiere leer la ROM. Entonces va a poner un cero y uno. Cero y uno, pues prácticamente me va a dar cero. Negado, porque es una NAND, me va a dar un uno. Observen qué sucede aquí. Se va al 245 DIR. El 245 DIR me dice que cuando está un 1 en DIR, la información va de A a B. Ah, quiere decir entonces que con esto estoy permitiendo que se lea la ROM. ¿Sale? Lo que va a pasar por el bus de datos que se va a hacer presente aquí, ¿sale? ¿Vale? Va a ser un dato de ROM. ¿Por qué de ROM? Porque está PCN habilitado. ¿Sale? ¿Vale? Bien. Vamos a ver qué sucede cuando quiero leer la RAM. Bueno, cuando quiero leer la RAM, ahora va a ser lo contrario. PCN va a estar deshabilitado porque no quiero leer la ROM. Por lo tanto, read se va a ir a cero porque quiero leer la RAM. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Esta NAND me va a seguir habilitando DIR, ¿sí? Con un uno porque quiero que entre un dato al micro. ¿Sale? ¿Vale? La diferencia es que ahora lo voy a leer de RAM. Bueno, ¿cómo sé qué es ROM y cómo sé qué es RAM? Bueno, esto tiene que ver con la paginación. Recuerden que el micro, el mínimo trabaja por paginación. Entonces vamos a ver qué es la paginación. Bueno, la paginación tiene que ver con las terminales últimas del micro, que son las direcciones más altas. ¿Sale? Es la A15, la A14 y la A13. Si la A15, la A14 y la A13 tienen puros ceros, entonces se habilita la Y0 del 138 y la Y0 va conectada a la ROM. Vamos a ver. Esta dirección obviamente va a pasar por aquí, por este buffer. ¿Sí? Si este buffer está habilitado, que sabemos que en algún momento va a estar habilitado cuando esté corriendo, entonces estos ceros se van a hacer presentes aquí, A13, A14 y A15, que es lo mismo A, B y C. Cuando A, B y C estén en cero, observen, se habilita la Y0 y todas las salidas son negadas. Entonces en ese momento se niega la Y0, seguimos y está en el chip enable de la memoria ROM. ¿Vale? ¿Qué va a suceder con las demás salidas? Pues las demás salidas se van a mantener en uno. Y como la Y7 está en uno, esta memoria RAM no está habilitada. Y así es como hago la paginación. Cuando A15, A14 y A3 están en cero, entonces habilita la Y0. Y esta prueba la van a hacer, ¿sale? ¿Vale? Si quieren colocar el buffer, bueno, lo pueden hacer, ¿sale? Si no quieren colocar el buffer en una prueba real con integrados, pues entonces lo que van a hacer es desde aquí. Desde aquí ustedes ponen 0, 0, 0 y ponen el 138 y van a observar que cuando llegue aquí 0, 0, 0, la Y0 va a mandar un 0. Y si lo dirigen a la ROM, que tampoco está físicamente, pues van a observar que va a llegar a un 0. ¿Sale? ¿Vale? Y físicamente van a observar que a la terminal 20 de la memoria RAM le va a llegar un 1. ¿Sale? Eso lo pueden comprobar colocando el 138. Si quieren hacer la prueba con todo, pues entonces colocan el 245, excepto el micro, obviamente. Colocan el 245, le ponen en función de run, ¿sale? Para que se habilite este buffer. Y entonces, una vez habilitado, ustedes ponen desde la 28, 27 y 26, le ponen 0, 0, 0 y se va a hacer presente hasta acá. ¿Sale, vale? Bueno, vamos a ver qué sucede cuando coloco entonces
Ahora a 15, a 14 y a 13 le pongo 1, 1, 1. Va a suceder que voy a habilitar la Y7 y esto quiere decir que es la RAM. Vamos a ver. Ahora pongo 1, 1, 1. Si el circuito integrado está conectado, hay que ponerlo en función de run, ¿sí? Y vamos a ver que se va a hacer presente la dirección 1, 1, 1. Y eso quiere decir que voy a habilitar la Y7. La Y7 tendría un 0 que está habilitado a la RAM y con eso estoy paginando la RAM. Estoy habilitando la RAM y por ende la Y0 que está conectada a la ROM tendría un 1 y no estaría en función. ¿Sale? Así es como yo selecciono entre la RAM y la ROM. Súper importante la paginación con estas tres líneas últimas de dirección. O casi por último, vamos a ver qué sucede cuando yo quiero grabar en la RAM. Bueno, cuando quiero grabar en la RAM, obviamente no quiero ni leer RAM ni quiero leer ROM. Por lo tanto, estas terminales RD y PC, por lógica, se van a 1 y 1. Cuando se van a 1 y 1, entonces la NAND que funciona como una NOT, bueno, en este caso no es una NOT, sino niega la condición, 1 y 1 me da 1, AND 1, pero negado me da 0. Ojo, cuando este buffer tiene un 0 en DIR, quiere decir que ahora los datos circulan de B a A. Ah, ok, quiere decir que cuando el micro ponga un dato en el bus de datos va a ir hacia afuera. Ok, entonces cuando quiero grabar en la RAM, ¿qué sucede? Debo de asegurar que esté paginada la RAM, por eso vimos hace rato la paginación de la RAM, 1, 1, 1. Con esto aseguro que se habilite la Y7, se habilita la RAM y por lo tanto este dato lo va a tomar la RAM y no lo va a tomar la ROM. ¿Sale? Ok. Ahora, ¿qué va a pasar cuando quiere escribir en la ROM? Ah, bueno, cuando quiere escribir en la ROM, en realidad aquí ya no dibujé nada, porque no va a considerar nada de estas señales. La única manera de escribir en ROM es a través de la función manual. Eso quiere decir que cuando el micro, perdón, la tarjeta, yo le ponga un stop o detener, en ese momento las funciones de los dispositivos dejan de hacer, bueno, dejan de permitir las señales y entonces la señal de read-write que está en la tarjeta, ¿sale, vale? Vamos a entrar en funcionamiento y entonces yo voy a poder generar con el push button una señal de grabado y ojo, aquí hay un switch en el proto. Alguien me preguntaba, ¿para qué es? Ah, pues es para proteger la lectura, ¿sale? Ahorita lo voy a volver a explicar. Bueno, ahorita voy a hacer una explicación de eso. Yo para poder grabar en la memoria ROM de manera manual, que es cuando programamos a través de la tarjeta, yo tengo que cerrar este switch. Entonces lo cierro, ¿sale? Y cuando le doy la señal de write, el 0 entra, se dice que entra hacia el proto, se hace presente en esta NOT, ¿sí? Entonces voy a tener un 0, ¿sí? Voy a deshabilitar el output enable, o sea, no voy a mostrar datos, y genero la señal de write. En ese momento, lo que esté presente en el bus de datos, ¿sale, vale? Que no va a ser presente del micro, sino observen, va a ser presente del bus de la tarjeta, el bus de datos de la tarjeta, los mini bits de la tarjeta. Por ahí voy a meter los datos, ¿sale? Y las direcciones no las va a generar el micro, las voy a generar yo también a través de la tarjeta. Entonces pongo la dirección, yo con mini bits de la tarjeta, la dirección a la que quiero grabar, pongo el dato que quiero grabar, le doy el pulso de grabar y voilà, el dato se transfiere a la ROM. Y listo. Si yo abro el switch, por más que yo presione el switch 2 del proto, por más que yo le dé pulso de grabar, pues no va a grabar. ¿Estás de acuerdo? Porque está protegida la ROM. Voy a regresar un poquito aquí. ¿Qué pasa si yo quiero grabar en la RAM? ¿Sale? Si yo grabo en la RAM y yo tengo por error el switch aquí cerrado, pues entonces vamos a tener un pulso de reloj aquí. ¿Estamos de acuerdo? Un pulso de grabado. ¿Sale, vale? Pero bueno, como no está habilitada la memoria, pues en ese momento no sucede nada. ¿Sale, vale? Entonces sí es importante que este switch lo tengan abierto. ¿Sale? Bueno, entonces ya con este pequeño video muy conciso, ¿sale? Espero que les sirva para
probar lo que es el sistema mínimo. Una vez que ya lo armaron, una vez que ya comprobaron que los cortos y los abiertos están correctos, no hay, que las posiciones de BCC y GND son las correctas, entonces este video les va a servir para más o menos darse una idea de cuáles son las señales elementales. Lo siguiente es colocar todos los componentes, grabar el programa de parpadear un LED y pues que ejecute el código. Gracias, chicos.